A pesar de que la democracia ha generado los mayores consensos en las últimas décadas y ha sido la principal apuesta del país en las últimas 2-3 décadas, no cabe duda que hay algunas muestras que nos hablan de cierto cansancio, como los llamados al boicot en algunos estados del país, como algunos movimientos y corrientes que están llamando a el voto nulo, o incluso las preocupaciones por la abstención que pueda generarse en estos comicios intermedios. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y de regreso de ver algunas ideas y algunos datos que contextualicen el debate, vamos a arrancar preguntándonos ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué el voto nulo? Las campañas electorales arrancan en los próximos días con un ánimo de cansancio y hartazgo entre la ciudadanía, a pesar de que apenas ha habido 4 elecciones plurales y competidas desde la alternancia en la presidencia en el año 2000. El desánimo comenzó a aparecer en 2009 cuando un movimiento de organizaciones civiles y académicas demandó incluir el voto en blanco en la boleta y llamó a usar ese recurso como forma de protesta contra la clase política para presionar una mayor apertura de ella. Estos síntomas de desencanto se atribuyen a la sobreventa de expectativas de la democracia para la solución de los problemas o a su ineficacia para mejorar el desempeño económico y hasta su incapacidad para canalizar la violencia que agobia al país por el crimen. Ahora, organizaciones como la CENTE, en particular las secciones de Guerrero y Oaxaca, así como los padres de los normalistas de Ayotzinapa y el activista Javier Sicilia, se han pronunciado por boicotear las elecciones. Los acompaña otra vez un movimiento que llama a anular el voto como expresión de la indignación y la protesta social. ¿Podemos prescindir de los comicios? ¿El voto nulo o en blanco es una forma adecuada de presión? Posiciones. Número 1. El presidente Enrique Peña Nieto llamó a ir a las urnas porque nuestra democracia se ha construido con el esfuerzo de varias generaciones. Como ciudadanos nos toca participar, nos corresponde ejercer nuestro voto. Estos comicios, agregó, serán los más fiscalizados y transparentes de nuestra democracia. Número 2. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alejandro Luna Ramos, pidió a los padres de los normalistas de Ayotzinapa no obstaculizar la democracia, al considerar que la única forma de evitar que otros abarcas lleguen al poder es a través del voto. El derecho a votar es uno de los logros más grandes en el aspecto de la democracia. La democracia es una mala forma de gobierno, pero es la mejor. Si no tenemos derecho a votar, caeríamos en una dictadura. Número 3. Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena, afirmó que si los que dicen de izquierda radical están llamando a no votar, vale la pena preguntar, ¿son lo mismo? ¿O los extremos se tocan y se dan la mano? ¿O es simplemente ingenuidad, en referencia a PRI, PAN, Partido Verde Ecologista o cualquier otra franquicia que tiene la mafia del poder? Número 4. Los padres de los normalistas pidieron al INE crear algún mecanismo ad hoc que permita suspender las elecciones en Guerrero y entrar en un proceso de discusión y diálogo sobre la situación en ese estado. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Vamos a arrancar, vamos a meternos a este tema que está preocupando, está llamando la atención por todos lados, se está hablando, y es el tema del voto nulo, las preocupaciones por la abstención, incluso los llamados a boicotear las elecciones en algunos estados como Guerrero, en este proceso electoral que está por arrancar las campañas en los próximos días hacia los comicios de junio venidero. Y para discutir sobre este tema me da muchísimo gusto que esté con nosotros José Antonio Crespo del CIDE. José Antonio, un placer. Gracias, igualmente. Alguien que además ha escrito mucho sobre el voto nulo y pues desde 2009, ¿no? Así es. Sin duda. Ahorita nos vamos a meter de lleno al tema. José Antonio, Pepe Fernández Santillán. Tocayo. ¿Cómo estás? Bueno, los tres somos José. ¿Cómo ves? José Fernández Santillán, un servidor, José Buendía y José Antonio Crespo. Un placer que hayas accedido a venir. Encantado de compartir esta Aunque mesa. Tú ya eres de la casa. Ah, gracias, gracias. Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué significa? Vamos a empezar, digamos, por lo básico, ¿no? Porque sí, hay mucha información en el aire, movimientos a favor, en contra, críticas, debate. ¿Qué significa el voto nulo? ¿Por qué anular el voto? El punto de partida, que esto viene desde el 2009, como lo señalaste efectivamente, ahí se dio un movimiento muy amplio y muy fuerte en favor del voto nulo, que se tradujo en un casi 6% de voto nulo a nivel nacional. Bueno, el punto de partida es, el problema no es solo el PRI, ya nos dimos cuenta suficientemente en estos años, con la llegada del PAN al gobierno federal y con la llegada del PRD a varios gobiernos estatales, que en realidad
desde nuestro punto de vista el problema no es solo el PRI, sino todos los partidos, que todos han incurrido en corrupción, todos se adjudican una cantidad de privilegios, de salarios altísimos, por encima de lo que otros países equivalentes a México se dan, los legisladores, etcétera, el financiamiento a los partidos, el costo de las elecciones, la impunidad que ellos mismos de pronto se intercambian. Entonces decimos, esto es la partidocracia, es decir, hay una pluralidad de partidos, ya no es un partido hegemónico, pero en lo que tienen un interés en común de los partidos frente al interés de los ciudadanos y en contra del interés de los ciudadanos, ahí sí se ponen de acuerdo. Y nosotros no tenemos instrumentos suficientes para llamar a cuentas, para participar más directamente en algunas decisiones. Ya hay algunos instrumentos como consecuencia del movimiento de 2009, porque la reforma política que incluyó la reelección legislativa, la iniciativa popular, la consulta ciudadana, etcétera, fue a consecuencia del voto nulo, y así lo reconocieron todos los partidos y el propio gobierno de Calderón. Entonces ya tenemos algunos instrumentos, las candidaturas independientes, que ahora sí hay. Bueno, hay que presionar a los partidos para que nos den elementos y como protesta para hacerles ver que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo todos. A ver, si te estoy leyendo, es ausencia de controles, los ciudadanos están inermes frente a la partidocracia y el voto nulo es, diría José Antonio, una impresión, ¿no? Sí, ¿Protesta o presión? ¿Qué me quedo? Las dos. Bueno. Protesta y presión. A ver. ¿Estás de acuerdo, Pepe? En parte, pero hay que tomar en consideración lo siguiente. Todas las democracias representativas liberales deben de tomar en cuenta a los partidos políticos. Como decía Hans Kelsen, la democracia contemporánea es imposible sin los partidos políticos, los necesitamos, y así es como construimos nuestra democracia, por lo menos desde el 68, y las reformas sucesivas han sido por dos cosas fundamentales: una, por el respeto al voto, y segundo, por abrir el sistema de partidos. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que se diga todos los partidos son así, porque hay diferencias dentro de los partidos. Es más, hoy esta elección del 7 de junio incorpora a 3 partidos por lo menos, entre ellos Morena, que es cierto, es por una presión, como dice Toño, de la ciudadanía, las candidaturas independientes. Entonces hay una variedad de posibilidades, 10 partidos políticos que no a todos los puedes meter en la misma bolsa, en la misma olla. Entonces, la partidocracia no están todos ni se benefician todos, dirías. No, porque además adentro de los mismos partidos hay diferentes corrientes, hay corrientes autoritarias, corruptas, pero no puedes decir que todos los partidos y todos los militantes y todos los representantes y todos los cuadros son corruptos. Yo creo que hay diferencias, e incluso, como Toño lo señalaba también, están las candidaturas independientes, que son opciones que ellos mismos abrieron al momento de protestar. Entonces, hoy llamar al voto nulo no se me hace tan atinado, porque hay opciones que presentan las propias alternativas democráticas. Un dato más: cuando se dice no hay controles, sí los hay. Ahora, precisamente, con la nueva ley de transparencia, los sujetos obligados, es decir, instituciones que ya rinden cuentas, tienen que estar los partidos políticos. Antes no. ¿Por qué? Porque los partidos políticos utilizan dinero público, y en consecuencia, como los sindicatos, como las universidades, que antes no contemplaba la ley de transparencia, ahora sí. A ver, si puedo resumir rápido, digamos que los dos argumentos que veo de tu intervención más fuertes: una, llamar al voto nulo es afectar, digamos, uno de los principios de la democracia, son los partidos, que es ir a votar. Ir a votar. Bueno, sí, el voto nulo es ir a votar. Ir a votar por una alternativa. Es un voto de castigo a todos. Dentro de las ofertas. Y dos, diría Pepe Santillán, si hay opciones y si hay diferencias. Mira, por tanto, el voto nulo no dirige. Está bien, hay que matizar. Está bien, hay que matizar. Yo no de aquí no vamos, creo que, a determinar si hay diferencias sustantivas entre los partidos o no. Eso cada ciudadano lo decide. Para quienes no vemos una diferencia sustancial en materia de corrupción, de impunidad, de privilegios, de abuso de poder en general, entonces podemos optar por la abstención, como hacen muchos, y yo les digo a esos abstencionistas: mejor vayan y anulen el voto, porque eso es una protesta más visible, más fuerte que la abstención.
la abstención se diluye entre que si te quedaste viendo el fútbol, o te perdiste tu credencial, o estabas fuera de tu distrito, no sabes bien a bien, y la abstención siempre ocurre en las elecciones intermedias, entonces no te hace ningún ruido. Si no es lo mismo negligencia que protesta. Exactamente. Entonces yo digo, para quienes pensamos que no hay diferencia sustancial entre los partidos, mejor anular que abstenerse. Y en todo caso, mejor protestar contra todos los partidos que votar por el menos malo, porque si uno considera que en realidad no hay menos malo y pensamos que es como comprar la manzana menos podrida de la tienda, en lugar de decir, oigan, yo regreso cuando haya fruta fresca. Pero quisiera hacer otro matiz muy importante, porque se confunde, por lo menos mi posición, yo no puedo hablar por todos los que vayan a anular su voto, ¿no? No es que se vayan todos de los partidos, no es quedémonos sin partidos. Yo estoy consciente que la democracia necesita a los partidos como canales, como vías de representación, de procesamiento de las demandas. No es eso. Se trata no de eliminar a los partidos, pero sí de mejorar el sistema de partidos. Eso. Se trata de presionar a los partidos para que ellos mismos acepten reformas que hagan menos corrupta nuestra política, con menos impunidad, con más tomar más en cuenta a los ciudadanos. Por ejemplo, que el voto nulo tenga un efecto jurídico como en muchas democracias. No nomás que sea un instrumento de protesta. Eso sí, si mal no recuerdo, desde 2009 se pidió que se incluyera dentro de la boleta, poder registrar a aquellos que hayan sido nulos, y esa parte sí no se atendió en la reforma política. Ahora voy contigo, Pepe, y digamos, se abre el dilema. El voto nulo para presionar y generar cambios que mejoren el sistema de partidos. La otra posibilidad, que el voto nulo se lea como una actitud que abone, digamos, en corrientes o aspiraciones autoritarias y que las potencie. Dime tú, ¿cuál es en ese dilema tú dónde te situarías? Mira, primero, qué bueno que lo mencionas, Toño, porque ahí está el punto. No es para anular el sistema de partidos, sino para mejorarlo, en la posición en la que tú estás. Sin embargo, algunos anulistas sí están en esa, que se vayan todos. Y ahí está el punto. Porque, viéndolo así, en estas elecciones de 2007, hay un elemento del 2015, hay un elemento el 7 de junio, hay un elemento que no estaba presente en 2009. Y es el elemento de Guerrero, y específicamente de la CETEC y de los estudiantes de Ayotzinapa y los padres de los estudiantes desaparecidos. Llamando al boicot a no celebrar llamando al boicot. Si fuera pacífico no habría problema, pero lo que están haciendo es recurrir a la violencia. Y a la ilegalidad. Y a la ilegalidad. Entonces, hay varias vertientes de esta corriente que va por el no votar o por el no ir a las urnas. Una que es la de Toño, que es muy respetable, otra la de Javier Sicilia, que él dice, vámonos sin partidos, lo que sea, pero no vayamos a legitimar a estos gobiernos corruptos y a estos partidos corruptos. Y una tercera, la más dura, la más violenta, y la que ha llamado más la atención a nivel internacional, es la de estos grupos que están por la anulación del voto, pero además por la eliminación de la elección, yo sí diría de la elección. No es anular el voto, es anular la elección. La elección nacional. Incluso es impedir la elección. Que no se lleve a cabo. Que no se lleve a cabo. Y además, la cuestión es, bueno, después de esto, ¿qué sigue? Si vas a anular el voto, vas a ir a la casilla tú, Toño, la vas a anular. Bueno, la propuesta es, ¿qué sigue? ¿No? Y en el caso de Sicilia también, ¿qué sigue? Y me quedé contigo. Y yo creo que la siguiente pregunta que se desprendía de la intervención que acaba de hacer Pepe es, a ver, ¿quién puede ganar y qué se puede ganar dentro de estas distintas variantes que todas, de una u otra forma, digamos, podrían compartir un cierto, desde cansancio, desde hartazgo, desde cierta indignación y sobre todo, en todos los casos, sin duda un cierto alejamiento con la clase política? Con la clase política en general. Sí. Mira, yo no estoy en favor, desde luego, de la opción violenta ni de la opción ilegal, porque al final de cuentas ahí sí es un poco suspender las elecciones y entonces cómo tenemos representantes y demás. No, el voto nulo no va a suprimir a los gobernantes, ni al Congreso, ni al Ejecutivo, ni a los gobernadores, es simplemente una presión para que los partidos hagan algo al respecto, para que se den cuenta de que la inconformidad sí es amplia,
Mientras más voto nulo, creo yo, entonces el ruido que se hace, el contexto de exigencia es mayor. Si es 6%, pues estará ahí como hace 6 años, perdón. Si fuera 10, si fuera 15, si fuera 20, pero comiéndolo sobre todo a los abstencionistas o a quienes van a tratar de impedir la elección. Entonces me dices, ¿cómo manifestar la protesta y la inconformidad? Por ejemplo, yo no estoy por la opción ilegal ni violenta, pero no me puedes decir que entonces, por lo tanto, vote por algún partido que ninguno me convence. Entonces yo voy por la opción legal, por la opción participativa, porque ir a votar el nulo es participación, sí, no es la abstención. No es separarse no es desinteresarte, no es al contrario, es quererlo mejorar el sistema de representación, pero haciéndoles ver a los partidos que la representación está mal y que mientras más seamos los anulistas, yo creo que los partidos toman más ¿cómo se llama? El acuse de recibo, ¿no? ¿Tú crees que esto realmente se convierte en la práctica en una presión para los gobernantes? Déjenme decirlo de otra manera. En 2009, en efecto, el voto nulo, se le puede atribuir al voto nulo el haber generado una serie de reformas. Pero estas reformas siguen siendo, digamos, todavía limitadas respecto a las demandas de apertura y de mayor cercanía que los ciudadanos estarían, me imagino que reclamando de la clase política. Bueno, yo creo que, y subrayo, las condiciones de 2015, hoy, de las elecciones intermedias, son distintas de las de 2009, al menos por dos razones. Hoy, el gran actor, por lo menos el que jala más en la opinión pública, no es el grupo de intelectuales, de comunicadores, de grupos sociales que llaman a la alienación civilizada, por decirlo así, en los cuales está Toño, sino este grupo de violentos que están impidiendo, por principio de cuentas, las elecciones en Guerrero, en Oaxaca, pero que la tirada es anularlas en todo el país, o sea, impedirlas en todo el país. Si te leo, a ver, el mensaje que estás mandando es, en este momento, un llamado al voto anulista, aunque tenga buenos propósitos y buenos objetivos, en el contexto actual, abona y puede ser utilizado por los más violentos para incrementar, digamos, la potencia de su demanda de que no haya elecciones. Yo creo que por lo menos, Toño, la gran confrontación ahorita, respetando esta actitud, la gran confrontación ya no es como en el 2009 entre anulistas civilizados y los partidos políticos o el sistema en ese momento, porque además 2009 era Calderón. Hoy es Peña Nieto frente a condiciones muy convulsionadas en el país y que estos grupos están llevando agua a su molino. Para lo que me faltó decir en el corte anterior es que la opción política que están queriendo impulsar no es para nada la democracia representativa, la democracia de los partidos, la democracia del Estado de Derecho, sino simple y sencillamente hay que verlos en sus desplegados, en sus páginas de internet, etcétera. Es el marxismo, es la lucha de clases, es la anulación del oponente, es golpear al capitalismo, o sea, verborreas que estaban bien para los años 60 y 70, pero que para ahorita es un delirio. Bueno, en esas están, y mucha de la prensa internacional, de la prensa nacional, está atraída por esa forma tan llamativa. Por ese no más para decirle al público, en concreto a lo que se está refiriendo es a los movimientos en Guerrero, de Oaxaca y Michoacán, la CENTE, el CENTE, los de Ayotzinapa, para que podamos distinguir entre una y otra. Ahora, yo digo que es una alternativa que más que abonar, es una alternativa, decir, estás muy enojado por todo lo que está ocurriendo, estoy de acuerdo en que la situación ahorita es distinta a la del 2009, pero es que está peor ahora, el descontento yo lo siento mayor ahora, la inconformidad mayor, entonces si no abres una vía legal, pacífica, para expresar esa protesta, pues entonces te queda la otra. Yo más bien al contrario, creo que es decir, señores, estamos descontentos, estamos inconformes con todo lo que está pasando, pues vamos por la vía legal para protestar. No vas a convencer a la gente a decir, entonces vota por el PAN o por el PRD o por Morena, no queremos votar por nadie. ¿Qué hacemos? ¿Suspendemos la elección por vía ilegal o simplemente protestamos por la vía legal y pacífica? Déjame llevarte una alternativa. Déjame traerte el argumento porque me parece muy interesante. Es, a ver, una manera incluso de evitar que se desborde la violencia y las posiciones más radicales es abriendo la posibilidad de que haya exactamente una protesta canalizada a través del voto nulo. Creo que ese es justo el contrapunto. Exactamente. Hay
una semejanza y una diferencia. Celebro esta opción pacifista de la opción que Toño abandera, o una de las representantes. Esa es la opción pacifista que abona a un proceso menos turbio, menos enredado, etcétera. Uno, esa es la semejanza. La diferencia con esos grupos. Sí. La semejanza es que de una u otra manera están llamando a no votar, a anular el voto, si tú quieres, una en las urnas y otro fuera de las urnas. Esta es la semejanza que veo. Ahora, yo insisto en la cuestión. No más bien te preocupa que abone, digamos, en los movimientos más antisistema y rupturistas. Así es, esa es mi preocupación, y por eso es que yo insisto, no se puede meter en un mismo cajón a todos los partidos políticos, porque en México sí hay derecha, sí hay izquierda, sí hay troncos culturales e históricos distintos. Por eso lo decide cada ciudadano y cada elector. Eso. Tú puedes no convencerme a mí ni a mucha gente de decir, es que yo no veo diferencias en lo fundamental. Si me dices este programa es distinto de este otro, pues sí. Pues dices, los dos se meten sus salarios elevados, los dos su financiamiento, los dos entran a la corrupción. Porque gobiernos de los tres partidos han entrado. Yo no noto una diferencia fundamental, y eso lo decide el ciudadano, y qué hace en consecuencia. Ese es el punto. Fíjate que en el 2009 también se dijo mucho, están abonando al autoritarismo, quienes se opusieron a este movimiento, hay impulsos autoritarios. ¿Qué pasó? Nada. Simplemente hubo una reforma que luego fue deslavada, pero hubo una respuesta de los partidos. O sea, sí se le hizo caso al voto nulo, siendo 6%, 5%, que nunca se le había hecho caso a la abstención. Yo insisto que a final de cuentas el propósito es que los abstencionistas por protesta mejor vayan a las urnas, más bien abonando a la participación, abonando al sistema electoral para expresar tu opción. Si tu opción es un voto de castigo en contra de todos los partidos, pues es mejor expresarlo en la urna que quedándote en tu Yo voy casa. por delante, A ver. en ese sentido. ¿Vienes? Yo aconsejaría que antes de anular el voto, vieran las opciones 10 Estoy de que acuerdo. hay, y ya después, y sobre todo a los 3 que recién entran. E incluso a las candidaturas ciudadanas. O por candidatos partidos. Mira, Sí. hay gente que va a anular el voto, pero dice, pero mi candidato de la delegación yo lo conozco y es muy bueno. Claro. Y voy a votar por él. Es un voto diferenciado, pueden anular a lo mejor al federal, pero no a los locales o a la asamblea. Y yo le agregaría que votar a los independientes, porque también es una expresión de protesta contra los partidos. Así es. Ahora que ya hay candidatos independientes, yo creo que la protesta la vamos a poder medir con el voto nulo más los candidatos independientes, el voto por los candidatos independientes. Claro, tienes que saber por quién estás votando, en cada independiente, porque Es un voto informado. Voy hacia la recta final y voy contigo, Pepe. Dentro de esos 10 que tú has estado señalando reiteradamente, tanto el voto nulo como incluso los movimientos más, digamos, más radicales, ¿a qué partidos benefician más en caso de que alguno tenga alguna ventaja con estos movimientos? Mira, ayer mismo Andrés Manuel López Obrador, Lo vi, está hecho un apóstol de las elecciones. dijo, por favor, vayan a votar, porque si no, la mafia del poder se va a llevar esos votos anulados. Así es. Eso es lo que dijo. Y lo que yo he visto entre los analistas de las encuestas es que dicen, el voto nulo beneficia al PRI. Eso es lo que dice. A ver, Toño, que me desmienta. ¿Tú estás de Las acuerdo? encuestas- O sea, al voto encuestas duro, de salida. clientelar. Mira, ¿no? las encuestas de salida de 2009 y las postelectorales encontraron que los anulistas venían de todos lados. Ustedes recuerden que incluso públicamente priistas tan distinguidos como Dulce María Sauri, incluso Manuel Bartlett, de pronto dijeron, ¿saben qué? No vamos a anular nuestro voto. O sea, también hay priistas que votarían por el PRI en caso de tener que votar por algún partido. No es cierto eso de que beneficia al PRI o a la mafia del poder. Incluso paradójicamente, si tú te pones a Morena y dices, le quitas un 5% de voto nulo al PAN, al PRD y al PRI, que eso es lo que dicen las encuestas del 2009, pues le quitaste más a la mafia del poder que lo que le puedes quitar a Morena. O sea que ese es el argumento de mientras Es algo- menos participación, mejor le va a las clientelas, no está tan claro. No está tan claro, no es Hay la otro única dato. variable. Hay otro ¿Cómo dato. Hoy Paco Abundis señala que en realidad cuando hay anulación del voto, los que resisten el embate son
el voto duro, es decir, los fieles a los partidos políticos. Sería justo la tesis contraria a la que está sosteniendo. Es lo que dice pero el Paco voto Gómez. nulo proviene de todos, ¿eh? Lo que yo estoy diciendo es el voto nulo proviene de todos. Sí. Claro, O sea, ¿se reparten en la misma proporción que los votos? Sí, de acuerdo con los datos de 2009, sí. Ok. Ahora no sé cómo Ahora, va a ser, pero en la 2009 mayor- eso ocurrió, ¿eh? La Ok. mayor clientela, si se puede llamar Es el así, PRI, claro. No, y a los que puedes llamar con más facilidad es aquellos que se van a quedar en sus casas Sí. y, como decían, viendo el techo de su casa, ni siquiera el fútbol, dice, bueno, muévanse para anular el voto. Claro. Porque esos son un montón. Claro. Menos de la mitad de la población está en el padrón electoral, se van a quedar sin ir a votar. Entonces, ahí tiene un caudal de votos. Toño. El movimiento desde 2009 está sobre todo dirigido a los abstencionistas, más que a quienes están seguros de que, A los apáticos. de que quieren votar Sí, por a ver, Morena a o por los el PRD. apáticos. O Es sea, mejor ir a la urna y anular. El mensaje final que estarían dejando es, esto no va ni siquiera solo contra los partidos, sino para llevar a la gente a las urnas, que es una de las preocupaciones, ¿no?, centrales que hay hoy Yo en lo torno que al digo, proceso electoral, el para- grado o el nivel de Para abstencionismo que pueda llegar a diferenciar, producirse. si entiendo, si puedo hablar por los dos, yo diría que voten por partidos. Toño dice que no voten por partidos, sino por anular el voto. Bueno, pues ahí tienen las dos posiciones. Muchas gracias, José Antonio Crespo, Encantado. profesor investigador del CIDE. Esperamos que sean muchas más. Con Te todo seguimos gusto, invitando, claro que un sí. placer. Pepe Fernández Santillán, como siempre, un gusto. Un placer. Profesor investigador del TEC. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30 desde la esquina de la información. Y mientras tanto, pásenlo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.